El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio puntadas sobre el incremento que tendrá el salario mínimo para este año. El anuncio se hará a más tardar el 30 de diciembre. Además, habló del salario mínimo vital, anunciado anoche por el presidente Petro y que será tenido en cuenta para este aumento. Luis Eduardo Maldonado habló con él para Noticias Caracol en Vivo. El ministro de Trabajo me dice que ya tiene el borrador de este decreto, estuvo trabajando anoche, seguramente ya lo tiene también el presidente. ¿Cuándo queda definido el decreto? Estamos formulando el decreto, por supuesto, con todas las justificaciones técnicas, incorporando todas las variables que hay que tener en cuenta para acompañar esas precisiones y esa información técnica al concepto de salario mínimo vital y móvil, que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en la Constitución Nacional, y que es un concepto aceptado universalmente por la Organización Internacional del Trabajo. La OIT hizo un informe para Colombia sobre salarios mínimos vitales y móviles en el año 2024 y estableció unos cálculos apoyándose en otras agencias de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, para establecer cuánto necesita de alimentación una familia de 4 integrantes o de 3 integrantes, se apoya en datos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO para Colombia. Ministro, yo sumé estas cifras que las hablamos incluso por teléfono, yo lo sumé y me da esto. 4 personas, dice usted, la cuenta para 4 personas. En canasta familiar por persona se necesitaría 394.819. Para las 4 personas, 1.288.654. En vivienda, para las 4 personas, 587.192. Y otros rubros, salud, educación, transporte, aseo, bueno, 827.000. Esto daría un salario mínimo de 2.982.960. Si el gobierno tiene en cuenta estos rubros, a la OIT, los organismos internacionales, ¿tan alto va a ser el salario, el incremento? Esperemos cuando el decreto esté listo y cuando se lo anunciemos a los colombianos y colombianas, que será más tardar el próximo 30 de diciembre, como lo establece la ley. Tendremos que, por supuesto, examinar el comportamiento de la inflación causada este año, la que se espera el año entrante. Tenemos que ver cómo ha evolucionado el crecimiento de la economía colombiana, cuál es el aporte del trabajo a las cuentas nacionales, a ese crecimiento económico, todos los factores de productividad, tanto los que tienen que ver con productividad de factores totales como la productividad del trabajo. Da para pensar que el aumento sí va a ser muy significativo. ¿Esto no puede afectar el trabajo? ¿Las empresas no van a comenzar a recortar porque tendrán que pagar mucho más? Pues mire, yo le quiero decir lo siguiente. Esta es la primera vez que aplicamos el concepto de salario mínimo vital y móvil, que está en la Constitución Nacional y que hace parte del concepto de Estado Social de Derecho que nos dejaron los constituyentes del 91. El gobierno del cambio hace un cambio en la manera como se incrementa el salario mínimo. Pero además le quiero decir en segundo lugar lo siguiente. Lo que ha venido ocurriendo en estos 3 años del gobierno del presidente Petro es una demostración de que en la medida en que usted aumenta los ingresos de los trabajadores, en términos reales ha significado un aumento del 17.2%, sin antecedentes en la historia de Colombia. Usted lo que hace es generar un impacto positivo en el comportamiento de la economía. Bueno, ministro, pero ¿cuándo se hace el anuncio? Porque la expectativa está, ¿no? Bueno, tenemos plazo hasta el 30 de diciembre. Puede ser en cualquiera de estos días. Hoy, que los colombianos pasen la Navidad con amor, con mucho afecto entre la familia y con el optimismo de que vamos a tener una buena noticia en relación con el incremento del salario mínimo. Pues ese concepto de salario vital de la OIT fue presentado el 21 de noviembre en la Mesa de Concertación Salarial y según el presidente de la República será un nuevo elemento para la fijación del salario mínimo de 2026. Consultamos a las centrales obreras y a los gremios económicos sobre este factor del que aún no se conocen sus efectos prácticos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, los elementos que se deberán tener en cuenta para determinar el nivel del salario mínimo incluye las necesidades de los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta el nivel general de salario del país, el costo de vida, beneficios de seguridad social, factores económicos, niveles de productividad, entre otros. Según la CUT, la OIT dijo para Colombia que una familia de 4 personas necesita 3 millones de pesos como ingreso vital, aunque el promedio de hogares tiene 1.5 personas que trabajan. En el estudio que presentó en la Comisión Nacional de Concertación, y debería dar entonces, si nos atenemos a la inflación del año pasado, en 2.104.000 pesos para este año. Este nuevo ingrediente sería utilizado por el gobierno. Es un concepto que se encuentra igualmente incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano, al deseo de poder dar cobertura a las necesidades básicas de transporte, de alimentación, de vivienda, de servicios públicos, de salud, de educación, entre otras. Muchas cortes, incluyendo la constitucional en diferentes acciones de tutela, han establecido que el mejor indicador del salario mínimo vital es lo que se necesita en plata para superar la pobreza. Y según los cálculos de pobreza que hace el DANE, supongamos que para el 2025 sería más de 1.970.000 pesos. Sin embargo, el problema está en que eso no incluye todo el ingreso que reciben los trabajadores por el salario mínimo, por ejemplo, las primas y las cesantías, por lo cual habría que bajarlo. Para los gremios económicos, un eventual incremento desproporcionado del salario puede generar efectos regresivos. Ellos parten de supuestos que tienen en cuenta el número de integrantes de una familia, el número de asalariados por hogar, no tienen en cuenta las diferencias que hay entre zonas urbanas y zonas rurales. Indiscutiblemente, pues son unas cifras que las hace la OIT, más allá del rigor estadístico o no, pues lo que termina siendo relevante es cuál es el incremento que el gobierno va a determinar por decreto. Otro de los puntos que preocupa a los gremios es que en el país solo 2,4 millones de colombianos ganan el salario mínimo y más de 11 millones están por debajo de este ingreso. Pues para entender qué significa este nuevo criterio y cómo podría impactar a trabajadores y empresas, hablamos a esta hora con Juliana Morat. Ella es la directora del Departamento del Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Juliana, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. Y quiero comenzar pues por lo principal. En palabras sencillas para todos nuestros televidentes, ¿qué es el salario mínimo vital y en qué se diferencia del salario mínimo que tenemos hoy? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar hoy con ustedes. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el salario mínimo ha sido una construcción jurídica, jurisprudencial y no tiene diferencia con el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo, de hecho, tiene que ser mínimo y vital. Y eso es lo que ha dicho tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa que el salario mínimo sea vital y móvil? Reitero, construcción que ya existe y que está incorporada desde antaño, desde décadas, en el concepto mismo del salario mínimo. Lo que significa es que el salario mínimo tiene que evolucionar conforme evolucionan las dinámicas económicas y laborales de un país, de tal manera que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda no sea trasladada a los trabajadores. Y eso es básicamente lo que exige el salario mínimo, que el salario mínimo se mantenga en el tiempo y además le permita a los trabajadores ganar y desarrollar en consecuencia una vida conforme a la dignidad humana, que es un principio constitucional. Pero es importante tener en cuenta que no son diferentes, que es un concepto que ha atravesado históricamente nuestro concepto del salario mínimo y que básicamente lo que busca es garantizar una vida en condiciones dignas. Ya la discusión que sigue y que es en la que han atendido diferentes gremios, diferentes estudiosos, es que qué tan mínimo puede ser un salario que llega a muy pocos. Ahora bien, directora, si uno de los criterios para establecerlo es el costo de la canasta familiar, ¿quién define y qué debe incluir la canasta familiar? ¿Cuánto cuesta además? No sabría decirte cuánto cuesta, digamos, esto rebasa los estudios que nosotros hemos hecho, pero el salario mínimo, por supuesto, tiene que garantizar lo
los costos mínimos en los que se debe desarrollar una vida en circunstancias particulares en nuestro país. Ahí vienen temas interesantes para debatir que deben atravesar, ojalá, las discusiones del salario mínimo y que no es lo mismo y que básicamente se concretan en que no es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en Medellín, que vivir en Barranquilla, que vivir en una ciudad media o en la ruralidad. Entonces, el salario mínimo tiene que contemplar estos costos, por supuesto, pero tiene que contemplar otras variables como, por ejemplo, la productividad, la inflación, la tasa de empleo, la tasa de ocupación, la tasa de informalidad, entre otras variables. No solo el costo de la canasta familiar, que además varía a lo largo de Colombia. Claro. Juliana, en cuanto a las empresas, hablemos de todas, pequeñas, medianas, grandes. ¿Están las empresas en capacidad de asumir un salario definido con este criterio sin que se afecte el empleo o incluso la formalidad? Yo creo que no, yo creo que es muy importante tener en cuenta que Colombia es un país de medianas y pequeñas empresas y eso sé que se ha reiterado por muchos lados, pero en estos escenarios es en los que más tenemos que caer en cuenta que Colombia es un país que no tiene un gran empresariado, no tiene un empresariado robusto, que la mayoría de empresarios que generan trabajos son medianas y pequeñas. Y por supuesto, el salario mínimo debe pensar en estas pequeñas y medianas empresas que además superan el 85% de las generadoras de empleo. Y para ellas, digamos, debe pensarse principalmente los incrementos del salario mínimo. Y además, para el 45% de los colombianos que siguen ganando menos del salario mínimo legal mensual vigente, que no han cambiado en los últimos 10 años, luego, yo creo que el salario mínimo debería contemplar discusiones sobre qué tan útil es para distribuir riqueza, para generar mejores condiciones para todos, no solo para una gran minoría. Sí, y de todas maneras estamos atentos justamente cuánto es que va a subir ese salario. Es Juliana Morat, directora del Departamento del Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por acompañarnos, incluso ahí mientras va a comprar los regalos, que sé que anda en ese plan. Gracias, Juliana. Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde y feliz Navidad. Señora.